pero vamos a pasar ahora con Paulo Diez Gárgari. Él es abogado, con él hemos tenido varias ocasiones la oportunidad de entrevistarlo, y los temas son pues la corrupción galopante que hay en México y la poca atención que se sigue poniendo a varios casos. Paulo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para todos los que nos escuchan. Gracias, Paulo. Pues mira, la verdad es que quise hablar contigo porque hoy que están en el aire todos estos temas relacionados con las acusaciones de Emilio Lozoya, los temas desde luego relacionados con Odebrecht, pero también con Etileno 21, y recordé la denuncia que tú presentaste ante la Procuraduría General de la República, fuiste uno de dos promoventes, y te quería preguntar cómo va ese tema a la luz de lo que hoy estás viendo de Lozoya. ¿Qué ajustas, qué cambias o qué agregas a aquel planteamiento original relacionado con el caso Etileno 21? En efecto, Julio, yo presenté una denuncia en junio del 2018 ante la entonces Procuraduría General de la República en relación con esta trama corrupta de Etileno 21, que no me cansaré de repetir, que no se trata de un acto de corrupción aislado, ni se trata de un tema solo de Emilio Lozoya, sino que es un caso paradigmático de la corrupción, no solo de la corrupción peñanietista, sino de algo todavía más grave, Julio, que es este pacto de impunidad que se dio entre dos administraciones, entre la administración del expresidente Calderón y la administración del expresidente Peña Nieto. Este pacto, esta operación de Etileno 21 nos permite ver con mucha claridad cómo es que opera esto, Julio, y cómo se benefician todos los involucrados de este pacto de impunidad, que no es, digamos, tan burdo como esperar que alguien le lleve a la autoridad la foto de un servidor público recibiendo un maletín con dinero o un cheque. Esta corrupción es mucho más sofisticada e implica cosas como esta, es decir, un montón de actos aparentemente legales, revestidos de una falsa legalidad, determinados actos jurídicos, pero que son manipulados por virtud de un pacto oculto que no vemos, que los ciudadanos no vemos, y que existe entre no solo las empresas corruptas, sino pues una red de corrupción muy sofisticada que va más allá de los nombres. Y esta me parece, Julio, que es la relevancia del caso. No debemos perdernos en el tema de Lozoya o de un solo caso de corrupción. Etileno 21, te digo, nos muestra en operación una muy sofisticada red de corrupción que se constituyó, por lo menos en el caso de la corrupción peñanietista, con el propósito específico, Julio, lo digo así de claro, el propósito específico de desfalcar, de saquear al país sistemáticamente, cosa que efectivamente ocurrió durante el sexenio de Peña Nieto. Y de aquí, te digo, pues tenemos un elenco de participantes, de actores, protagonistas en esta historia que nos permite identificar con mucha claridad pues de qué se trata esto. Pero además derivan un montón de otras cuestiones que se deben investigar. Aquí hay relación con OHL, que hoy se llama Aleática, hay relación con Yenova, esta empresa que dirige Carlos Ruiz Sacristán, y que también fue consejero de OHL Aleática junto con Emilio Lozoya. Hay un montón de temas que hay que analizar, que hay que investigar y que nos deben servir para varias cosas, para conocer la verdad y para exigir la responsabilidad de aquellos que actuaron indebidamente y sobre todo, pues para exigir la reparación del daño. La denuncia la mandaron originalmente, Julio, a esta subprocuraduría especializada en investigación de delitos federales, a la famosa Dirección General de Asuntos Especiales, en donde pues no pasó nada. Esa subprocuraduría tristemente sigue todavía al día de hoy tomada por los peñanietistas, cuyo interés no es el interés de México, sino el de proteger y encubrir a quienes cometieron delitos en el sexenio anterior. Pero a pesar de eso, tratamos en la medida de lo posible, porque no me daban acceso a la carpeta, no me permitían coadyuvar con la autoridad, tratamos de mantenerla viva. Y fíjate que de una manera absolutamente, casual, el lunes 10 de agosto, sin saber que el día 11 el fiscal general iba a dar esta conferencia de prensa, en la que anunció pues lo que ya sabemos, volvimos a presentar una denuncia, una especie de ampliación de denuncia relacionada con todo el caso de Etileno 21, que como te digo, involucra a dos expresidentes, a dos exsecretarios de Hacienda, a un montón de gente,
que todavía no enfrenta las consecuencias de la justicia. Presentamos esta denuncia, pero ya no ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, sino ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, cuya competencia, tanto pues, normativa como natural, está mucho más directamente vinculada con estos temas. Este es un área, me parece a mí, que está haciendo las cosas de una manera distinta, que quiere hacer las cosas de manera distinta, y esperemos que empiece aquí a avanzar. Hay un tema fundamental de lo que dijo el fiscal general el martes, Julio, sí. Es que el fiscal señaló que Emilio Lozoya había reconocido que en el caso de Etileno 21 se habían otorgado beneficios indebidos, beneficios económicos indebidos relacionados con el precio de los insumos. Pues eso no se puede referir más que al precio del gas etano, que es el objeto del contrato ilegal, criminal, celebrado con Braskem Idesa en 2010-11, en el 2010-11, ahora te doy exactamente el dato, en el que nos comprometimos, Pemex se comprometió a venderle gas etano barato durante por lo menos 20 años, muy por debajo del valor de mercado, lo que ha generado y seguirá generando un quebranto multimillonario a la Hacienda Pública Federal. Esto es muy importante, pues porque el delito, uno de los muchos que denunciamos desde junio del 2018, pues hoy está reconocido y confesado por uno de los autores materiales e intelectuales de ese delito, de modo pues que aquella denuncia pues cobra una mayor relevancia, y lo que le hemos solicitado al fiscal general, y espero que ocurra pronto, pues es que nos permita coadyuvar con la autoridad aportando los elementos de prueba adicionales que tengamos para que se pueda llevar a cabo una investigación muy seria que nos permita llegar al final del camino a desmantelar estas redes de corrupción y no solo a quedar en el caso anecdótico de una persona que enfrenta la justicia, Julio. Sí, Paulo, en términos jurídicos, ¿siguen vigentes las posibilidades de acción penal contra los exocupantes de Los Pinos, es decir, contra Peña Nieto y no sé si también contra Felipe Calderón, o se corre el riesgo de que por algún prescripción o algún subterfugio jurídico pudiesen eludir esa responsabilidad? Pues mira, Julio, no te puedo responder concretamente a esa pregunta en este momento, porque no sabemos a dónde conduzcan las investigaciones. Lo que sí creo es que la autoridad no debe partir por determinar si ya prescribió algo o no. Lo primero que tiene que hacer es investigar, conocer la verdad, ver cuáles son los hechos delictivos y en todo caso, en ese momento, determinar si respecto de algunos de ellos ocurrió o no ya la prescripción. Pero ojo, Julio, que esto es muy importante. Yo por lo menos respecto de la denuncia que presenté en junio del 2018, lo que he dicho y reitero es que si entre junio del 2018 y el día de hoy alguno de esos delitos prescribió, pues entonces hay alguien que debe responder por eso dentro de la Fiscalía General de la República, porque han tenido esa denuncia durmiendo el sueño de los justos cuando había elementos más que suficientes para ir adelante, tanto así pues que hoy tenemos al autor principal confesando que aquello es cierto, ¿no? ¿Alcanza la hipótesis de la responsabilidad jurídica a Felipe Calderón realmente o es un poco un manejo efectista? Mira, a mí me parece, Julio, que el expresidente Calderón y su exsecretario de Hacienda, José Antonio Meade Curibreña, tienen que dar explicaciones respecto de un acto gravísimo que es de su autoría, que es el decreto por virtud del cual ellos incrementaron el impuesto a la importación del polietileno. Esto, que es uno de los temas más graves de esa operación, Julio, tiene que ver con que Braskem Idesa no solo se conformó con obtener un precio fijo muy por debajo del valor de mercado para el gas etano, que es el principal insumo para producir polietileno, que es lo que se genera como producto final en esa planta, sino que además, de manera totalmente ilegal, absurda, exigió no solo ese beneficio, que ya parecía excesivo, sino exigió además
que el gobierno mexicano encareciera la importación de polietileno. ¿Para qué efectos, Julio? Pues para efectos de desplazar a su competencia, de hacer que no pudieran vender polietileno en precios competitivos en México para que les aseguraran a ellos esta especie de monopolio que se les concedió. El polietileno es un producto que se utiliza, bueno, en una infinidad de procesos industriales, no solo del plástico, digamos, una parte muy importante de la industria nacional e internacional usa el polietileno, y entonces, a unos días, a muy poco tiempo de que terminara su sexenio, el expresidente Calderón y el exsecretario Meade publican este decreto, pero además con una cosa muy peculiar, Julio, que es lo que te muestra cómo jugaron, cómo se dio este pacto de impunidad. Es decir, estos actos que ocurrieron al final del sexenio de Calderón y al principio o ya iniciado el de Peña Nieto, porque ese decreto se publica en el 2012, pero surte efectos hasta el 2015, cuando estaba programada el inicio de operaciones de la fábrica de Braskem Idesa. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues Peña Nieto y su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, muy amigo, compañero de la escuela y de la universidad de José Antonio Meade, pues tuvieron tiempo suficiente para echar abajo aquello, que no era una cosa solo, digamos, incorrecta, inconveniente, ilegal, es un delito, Julio, porque este es un delito contra la economía nacional, es un delito contra la competencia que tenía por objeto eso, efectivamente, desplazar a la competencia de Braskem Idesa para que ellos pudieran vendernos el polietileno caro en México al precio que ellos querían y seguir haciendo ese negocio del que por supuesto se beneficiaba no solo Braskem Idesa, sino toda esta red de corrupción gubernamental, ¿no? Pablo, y otro tema del que hemos hablado y que pues pareciera que por más que se dan pruebas, datos, evidencias, promociones jurídicas, pues no avanza en cuanto a justicia, es el del viaducto Bicentenario. ¿Cómo va todo en este tema, Pablo? Pues es un poco frustrante, Julio, porque como bien dices, hay algunas cosas que pueden parecer un poco más complicadas que otras, pero este es un tema tan sencillo, es un tema en el que pues yo sigo sin entender por qué el presidente de la República, que personalmente y en distintas ocasiones, Julio, ha denunciado la corrupción de esta empresa OHL Aleática en ese proyecto en particular, el viaducto Bicentenario, antes de saber lo que hoy sabemos. Desde mucho tiempo antes, el presidente personalmente ha denunciado la corrupción ahí. Pero hoy sabemos varias cosas, Julio, muy importantes. Sabemos que el viaducto Bicentenario es una vía de comunicación de jurisdicción federal. No sé si tú recuerdas cuando hace como un año yo hice público esto. Bueno, pues un montón de medios que le siguen el juego a los de Aleática salieron a atacarme diciendo que yo era un tonto porque pues, no entendía lo que decía, que aquello era una cosa estatal y que había una concesión estatal. Bueno, pues hoy todos sabemos con certeza absoluta que se trata de una autopista federal. Ajá. Que nadie puede explotar, Julio, sin concesión del gobierno federal. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya reconoció que no otorgó una concesión. El gobierno del estado ya dijo que no tiene una concesión que le permita a su vez concesionar el viaducto Bicentenario, y eso lo que significa, Julio, es que durante años Aleática ha estado explotando ilegalmente un bien nacional, un bien del dominio público de la Federación sin concesión. Eso es un delito, Julio, y la ley no es mi interpretación, no es que digan, Paulo Díez quiere que les quiten la concesión, no. El artículo expreso, en donde se considera a esto como un delito que se sanciona con prisión, establece también la sanción de que las obras y las instalaciones se pierden en beneficio de la nación sin derecho a indemnización. Yo le pedí, tú recordarás, al ingeniero Jiménez Espriu hace prácticamente un año que me contestara, bueno, no que me contestara, le pedí que recuperara el viaducto y se lo fundé y motivé, que recuperara el viaducto en beneficio de la nación y que me garantizara a mí y a todos a todas las personas el libre tránsito por esa autopista sin tener que pagarle la cuota de peaje a estos señores. Y no porque no queramos pagar una cuota de peaje, Julio, sino porque no se debe, porque estos señores no tienen derecho a enriquecerse con esos ingresos. Bueno, pues al día de hoy, Julio, el secretario de Comunicaciones, y ya sé que hay uno nuevo, pero es lamentable realmente la actitud del ingeniero Jiménez Espriu, a quien yo he manifestado
en muchas ocasiones que conozco y respeto, pero me parece lamentabilísima su actitud de haberse realmente comportado de la misma manera que se comportaba el secretario anterior, es decir, no hacer nada, porque esto es lo que más daño genera en estos casos de corrupción, Julio. Eso es lo que más beneficia a los corruptos, porque entonces el ciudadano no puede ni siquiera ir a impugnar ante los tribunales una respuesta fundada de la autoridad y tampoco puede hacer mucho. El día de hoy, coincidentemente también, en este momento, estoy presentando ante un juez que me otorgó un amparo hace algunos meses para obligar al secretario de Comunicaciones a que me contestara, la petición que le formulé hace un año. Y esto es muy importante. El juez le dijo y le advirtió al secretario que él era personalmente quien tenía que responderme, pero que además no le estaba diciendo que me informara qué trámites estaba llevando a cabo la Secretaría, sino que contestara mi petición, es decir, que me dijera si procedía o no que fuera a recuperar el viaducto Bicentenario y que lo hiciera de manera fundada y motivada. Me han enviado unos escritos que son una cosa, digamos, que Ruiz Esparza en sus mejores días no habría redactado mejor para sus efectos. Y entonces hoy estoy presentando este escrito. Yo confío en que el juez de amparo tenga por no cumplida esa sentencia y que obligue ahora, bajo apercibimiento de multa e incluso de la destitución del cargo, Julio, porque está previsto así en la ley, al secretario a que responda. Yo no quiero decirle al secretario cómo me responda. Si el secretario de Comunicaciones, Julio, considera que Aleática tiene derecho a explotar el viaducto Bicentenario sin concesión del gobierno federal, bueno, pues que me lo diga, que lo ponga por escrito, que me diga cuáles son los fundamentos, y entonces yo ahí sí, a partir de eso, puedo ver qué hacer. Sí es lamentable, Julio, pero yo espero que esto se modifique pronto. Hoy yo di un informe ahí, di un informe ahí a través de Periscope, en el que informaba de una cosa gravísima, Julio, en relación con el viaducto Bicentenario, sí. Y es que los ingresos que estos señores no tienen derecho a recibir, pero que están recibiendo y que si no se los quitan de aquí entonces, los ingresos que va a generar esa autopista de aquí al 2024, que es la fecha en la que vencen unos créditos multimillonarios que ilegalmente Banobras le otorgó a Aleática en relación con el viaducto Bicentenario, son claramente insuficientes para pagar esos financiamientos. No es una especulación ni una expectativa, son datos duros. Los ingresos son claramente insuficientes. Van a tener ingresos máximos por ahí del orden de los 5,500 millones de pesos, a los que hay que descontarles pues, gastos, operación, mantenimiento y todo esto. Y la deuda o los montos de capital e intereses que tienen que pagar de aquí al 2024 suman casi 9,000 millones de pesos, Julio. Ese quebranto lo va a tener que asumir, bueno, no lo va a tener que asumir, se lo estaría llevando Banobras, y lo que hoy le pedí incluso al presidente, pues es que esto se detenga ya. No podemos los mexicanos, Julio, seguir pagando los platos rotos, hacernos cargo de la devastación que resulta de la corrupción generada por Aleática y por esta mafia, por esta red de corrupción que saqueó al país en las últimas 2 administraciones presidenciales, Julio. Entonces, pues ahí hay un tema muy delicado, sí. Es algo que también tiene que ver con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tiene que informarse al mercado. Yo sigo pues ahí en la batalla, ¿no? A veces efectivamente uno quisiera que avanzara con mayor rapidez. Un tema tan sencillo uno no se explica. Y termino nada más diciéndote lo siguiente, Julio, sí. Porque el tema me parece, y bueno, no tengo tampoco muchas herramientas para decirle al nuevo secretario de Comunicaciones, aunque por supuesto le escribí una carta hace algunos días para informarle de lo que estaba pasando y sobre todo para ponerlo al tanto del amparo. El problema es que está acreditado que no hay concesión federal, Julio, y eso significa que está acreditado que hay un delito. Uh-huh. El problema es que ese delito, pues el secretario de Comunicaciones y Transportes, él personalmente, que ya conoce del tema, está obligado a impedir que se siga cometiendo. Y el hecho de que no lo haga es un delito que comete el secretario de Comunicaciones y Transportes. Es decir, el tema no es sencillo. Y hoy, bueno, pues te digo, le pedí yo al presidente de la República que le instruya ya al secretario a que haga lo que tiene que hacer, que cumpla la ley, que recupere el viaducto Bicentenario y que ponga en práctica esta cosa de devolverle al pueblo lo robado, porque aquí hay mucho de eso, Julio. Claro. Pues, Paulo Díez Gargari,
abogado, muchas gracias por esta oportunidad de asomarnos a estos dos temas tan interesantes, el de Etileno 21 y el del viaducto bicentenario. Tenemos que seguir adelante, Pablo, tú en tus promociones jurídicas y en la denuncia, y bueno, pues aquí en estos micrófonos con la disposición siempre de tener la información y el análisis de todos estos hechos que a todos nos importan y nos deben involucrar. Muchas gracias, Pablo, por esta ocasión y seguiremos atentos. Gracias por la invitación. Hasta luego, Julio. Gracias, Pablo. Buenas tardes.